Hola, a continuación hablaremos de los horizontes culturales. Ellos son una medida temporal que utiliza la arqueología para explicar, para navegar a través de tiempos muy antiguos. Nos servirá muchísimo para comprender la historia de México prehispánico. Tenemos el horizonte preclásico, clásico y posclásico, y es bastante fácil entender cómo es que funcionan. En el horizonte clásico tenemos que empata con los arqueólogos, los historiadores, decidieron hacer empatar este horizonte con la civilización teotihuacana. ¿Por qué? Porque Teotihuacán fue la ciudad más grande de Mesoamérica y una de las más influyentes. Así que para los arqueólogos es relativamente sencillo saber si algo es antes de Teotihuacán o después. Saber si está cerca o no del auge, del apogeo de Teotihuacán o después, puesto que está muy estudiado y porque su alcance es muy grande. Y las piezas que se encuentran los arqueólogos pues tienen signos y que les dicen si tiene o no una relación con Teotihuacán. Así que el horizonte clásico es la época en la que Teotihuacán estuvo habitada y el centro del horizonte clásico será el apogeo de Teotihuacán. Si nos vamos muy atrás, encontramos el horizonte preclásico. Empieza con las primeras civilizaciones mesoamericanas, en particular con los olmecas. Los primeros olmecas empezaron a aparecer alrededor del año 3000 a.C. y desaparecieron alrededor del 900 a.C. Es decir, es muchísimo tiempo. Así que necesitan sus propios indicadores, su propio horizonte. Las cabezas olmecas pueden ser un buen indicador de un momento importante en el desarrollo de la cultura olmeca. Asimismo, en el posclásico, por ejemplo, después de Teotihuacán, una de las culturas más importantes van a ser los toltecas. El chacmol, por ejemplo, aparece este sujeto que se posiciona de esta manera, estas esculturas que encontramos en varios lugares, sobre todo en la zona maya también, y aparece por primera vez en Tula, Hidalgo. Y la civilización tolteca pues es del periodo postclásico. Si un arqueólogo está o si un estudioso de un lugar encuentra que hay un chacmol en un centro ceremonial, pues sabrá que está en el tiempo postclásico. Y estos horizontes se dividen a su vez en tardío, medio y temprano. Por ejemplo, los mexicas aparecieron en el posclásico tardío. Es una civilización muy importante por el alcance que tuvieron y también porque pues, los mexicas o aztecas fueron a quienes los españoles se encontraron cuando llegaron a América. Entonces, los mexicas, incluso ellos también tienen un chacmol. Eso nos habla del alcance de esta figura en el tiempo prehispánico. Volviendo un poco al horizonte clásico, hay que entender un poco qué significa esta palabra. Lo encontramos cuando decimos esto es rock clásico y nos referimos tal vez a rock and roll, que es de los 60s, 70s, es decir, cuando el rock and roll más pegaba. También, por ejemplo, cuando hablamos de la música clásica, cambia de significado y hablamos de la época en la que los compositores más famosos, los que más se conocen de la música, hicieron sus composiciones. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de la Grecia clásica, por ejemplo, hablaremos de los griegos más famosos de la época de Platón, Aristóteles. Esa época nos remite a la Grecia clásica. Entonces, para navegar en los horizontes culturales, recordemos
el horizonte clásico, que es el apogeo de Teotihuacán. Por ejemplo, cuando se halló esta máscara, una máscara de jade, no se sabía de dónde era, y cuando se estudió se encontró que tenía incrustaciones posteriores, pero que era de Teotihuacán, porque muchas de estas de este tipo de máscaras habían aparecido en Teotihuacán. Se estudió y se dató que esta máscara era originaria de Teotihuacán, pero que había sido reutilizada en algún otro ritual. Entonces, no lo olviden, los horizontes culturales fundamentales para estudiar el México prehispánico. Muchas gracias. Espero esto haya sido de su ayuda.